Bueno, continuamos con los análisis en el Phase 2. Ahora vamos a trabajar con una versión más reciente, con el Phase 2 8.0, en la versión anterior al RS2. Y vamos a trabajar con varios ejemplos ya prediseñados, los cuales vamos a poder ver cómo funcionan algunas herramientas, ¿no? Entonces nos vamos a File, luego a Import, importamos un slide y vamos a emplear unos modelos generados en la slide para poder analizar en el Phase 2. Como ustedes pueden apreciar, de una versión a otra el Phase 2 digamos, no cambia sustancialmente. Se agregan tal vez algunos pocos iconos, pero más que todo los cambios radican en los ajustes, en la posibilidad mayor de trabajar con diferentes tipos de superficies, la compatibilidad con el slide, con otros programas, con los de XF. Y bueno, vamos a trabajar con un ejemplo en este momento. Entonces, como ustedes pueden apreciar, cuando importo un slide, me pregunta diferentes tipos de opciones. Por ejemplo, cambiar a un análisis con reducción de resistencia, asimismo como importar una malla con ground weather, con el nivel freático, el nivel de agua. Y bueno, otras opciones que yo también podría considerar, ¿no? Generar automáticamente una malla, o correr una geometría limpia, que también se recomienda. Entonces ya hemos importado. En este caso tenemos un ejemplo en el cual trabajamos con un talud. El talud ha sido discretizado. Hemos dibujado también la malla respectiva. Y bueno, se ha hecho una distribución de cargas justo al pie del talud, de tal manera que digamos, simulen la instalación de algún tipo de estructura de contención, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer una serie de ajustes con las diferentes herramientas. Pueden ustedes ir probando. Las de configuración ya la habíamos visto en las anteriores explicaciones. También podemos ir revisando otro tipo de cuestiones que podemos ir ajustando, ¿no? Entonces, como habíamos visto en anteriores clases, podemos ajustar la opción de general, si queremos aumentar el número de escenarios. De igual manera también los análisis de estrés, el agua, las estadísticas, el tipo de análisis. Si queremos hacer un análisis probabilístico, por ejemplo, factor de reducción de resistencia, estamos estimando inicialmente. Y bueno, el resumen del proyecto, ¿no? La descripción, los diferentes encabezados, digámoslo así. Muy bien, igual también habíamos visto que teníamos diferentes opciones para configurar las excavaciones, los materiales, también los escenarios. Por ahí tal vez haré una junta. Obviamente que cuando queramos hacer nosotros diferentes cambios, tenemos que resetear la discretización y la malla que hemos colocado. Bueno, también podemos agregar una interfaz estructural, por ejemplo. Tenemos diferentes opciones para agregar las juntas. Incluso podemos generar familias discontinuidades que fuera un talud en roca. Limpiar la geometría, igual otras opciones de capas, cambiar el ángulo de talud también. Y bueno, algunas opciones que varían de una versión a otra, ¿no? Entonces, básicamente el tema de discretización es lo mismo que hemos estado viendo. Digamos, trabajar con la malla, ya como ha sido discretizado este medio. Podemos también incrementar y mapear el mallado del tema de la calidad, y también trabajar con otras opciones como la carga, los desplazamientos, la instalación también del soporte, manejar también condiciones de agua subterránea y las estadísticas como las propiedades y herramientas del programa, ¿no? Entonces vamos a guardar este trabajo. Vamos a pedirle que nos procese el trabajo.
y lo vamos a guardar también, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes trabajos, ¿no? Que digamos por defecto nos genera el Phase 2, ¿no? En la carpeta que nosotros instalamos tenemos una carpeta con diferentes ejemplos para poder trabajar con cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver, vamos a buscar en nuestro trabajo, optimizamos esto, buscamos el disco en el cual hemos estado trabajando, aquí está nuestra exposición, entonces lo guardamos aquí, ¿no? Entonces se empieza a procesar justamente el modelo, va a hacer el respectivo análisis y finalmente vamos a ver de qué manera nos muestra las deformaciones y otros parámetros que son de nuestro interés. Muy bien, ya ha sido procesado, entonces lo interpretamos el modelo y se van a poder dar cuenta ustedes de qué forma se generan las diferentes deformaciones y también analizamos los diferentes parámetros. Igual en esta versión 8.0 tenemos diferentes parámetros, algunos que han sido agregados de forma adicional, por ejemplo, el tema del desplazamiento vertical. Podemos ver que por ejemplo el mayor desplazamiento vertical se va a generar muy cercano a la carga y también en un sector del talud que justamente está centrado en la cara de este, ¿no? Igual medimos los desplazamientos totales, tenemos diferentes opciones para poder agregar algunas líneas de flujo, para configurar los formatos de interpretación. En el caso del factor de resistencia, aquí ya nos bota automáticamente el factor de resistencia con un valor de 1.49. Igual podemos ir revisando otros parámetros, como por ejemplo la información volumétrica. Aquí podemos ver que, por ejemplo, por el efecto de las cargas, se está generando una deformación justamente en el pie del talud. Asimismo podemos ver también el esfuerzo de corte máximo, por ejemplo. Es importante que nosotros analicemos dentro del modelo en qué sectores se generan los esfuerzos de corte para que podamos determinar posibles deformaciones y generación de superficies de falla a través de las cuales puede haber movimiento en el talud. Igual el sigma 1 efectivo, es decir, la tensión principal mayor. Vamos a ver cómo se ha distribuido, tenemos diferentes contornos. Entonces, también podemos dibujar en diferentes puntos para tener una idea de cómo van evolucionando los diferentes contornos. Podemos ir viendo cómo varían las propiedades. Por ejemplo, ¿no? La variación del factor de disminución de resistencia, el SRF. Digamos, si quisiéramos, podríamos agregar también otros dos puntos, donde tengamos algunos cambios importantes, ¿no? Por ejemplo, aquí, si quisiéramos alguno que esté cerca de la cresta, obviamente lo que nos está botando es un SRF crítico, ¿no? Entonces es el valor mínimo. De igual manera también podemos continuar revisando otros aspectos como la presión de poros. La cabeza total. Esto lo que respecta al análisis para el flujo de agua subterráneo, el flujo de agua a través del material, igual la velocidad total de descarga. Obviamente que también algunos análisis nos van a permitir poder evaluar en qué sentido van a
Se van a orientar las redes de flujo, las superficies equipotenciales, también el gradiente hidráulico, como varía a través del talud. Y bueno, otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, la permeabilidad horizontal, permeabilidad vertical. Obviamente que nosotros estamos configurando diferentes trabajos y en función a las propiedades y al nivel freático que nosotros configuremos, vamos a obtener diferentes análisis para el modelo. Entonces continuamos igual. La permeabilidad vertical, por ejemplo, yo podría también analizar la permeabilidad horizontal del medio y otros, digamos, otras orientaciones en lo que respecta a las tensiones, ¿no? Por ejemplo, analizar el sigma XX en la dirección, por ejemplo, Y. También podría ver los sigmas efectivos. De igual manera como hemos estado haciendo en las 3 clases, yo también podría mostrar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, mostrar la malla, mostrar también, digamos, algunas marcas, algunos contornos de las tensiones, de los estados críticos también. Y es muy importante también tener una idea acerca del comportamiento del terreno y la mecánica de rocas para poder generar un modelo adecuado que represente lo que nosotros estamos manejando del terreno. Muy bien, entonces vamos a ir con otros ejemplos. Por ejemplo, podríamos abrir otro ejemplo con slide. Salimos de esta ventana porque estamos en el intérprete. Nos vamos a la ventana del Facebook donde estamos trabajando y aquí podríamos importar de repente otro slide, ¿no? Por ejemplo, podríamos importar vamos a ya tener configuradas otras propiedades. Por ejemplo, es el caso de una presa. En este caso tenemos diferentes configuraciones de lo que respecta a la restricción del medio. Obviamente que en la parte superior, como no tenemos un medio confinado, tratarse de una estructura que está prácticamente libre, entonces no tenemos ninguna restricción, pero sí lateralmente y en la cota inferior. Igual podemos ver también que se han configurado, digamos, algunos elementos de orientación de las tensiones. Tenemos aquí un espejo de agua. Este espejo de agua genera, digamos, una superficie pisométrica que nos va a permitir, pues, digamos, poder modelar el flujo de agua también en la presa. Entonces corremos el software y lo vamos a guardar también en nuestro disco. Ustedes pueden ir trabajando con diferentes modelos que se generan y pueden ir procesando la información, ¿no? Para ver cómo les va calculando el factor de disminución de resistencia y también los diferentes parámetros que son de su interés. Obviamente el programa también es bastante visual. Lo más importante es configurar adecuadamente la geometría, las restricciones también de la geometría y los distintos materiales que vamos a emplear. En algunos modelos que son complejos, el análisis se demora un poco más. En el primer modelo, como era más sencillo, como ustedes se han podido dar cuenta, demoró un poco menos, pero ahora está tomando un poco más de tiempo el análisis. Y bueno, te calcula también otros parámetros como por ejemplo la tolerancia máxima. También podemos configurar, digamos, la prioridad que nosotros requerimos en el análisis. Y bueno, vamos esperando que nos muestre el resultado del análisis. Tomar en cuenta que ya existe otra configuración en este ejemplo.
Y bueno, tenemos otro tipo de materiales, ¿no? Por ejemplo, si revisamos acá y vamos a buscar en el Face, en lo que hemos configurado. Vamos en el Face, por ejemplo, las propiedades, ¿no? Vamos a ver aquí qué propiedades se está manejando. Por ejemplo, aquí ya hemos configurado otras propiedades, ¿no? Las propiedades de los distintos materiales de la presa. Tenemos rellenos. Por ejemplo, tenemos una arcilla que es parte de la fundación, tenemos roca, tenemos un relleno que forma parte del cuerpo de la presa. Tenemos también una capa permeable, en este caso una arena. Y bueno, así podemos ir configurando los diferentes materiales, ¿no? Si ustedes pueden ver, también se han configurado diferentes propiedades. Se ha ingresado, por ejemplo, para el material para los rellenos, el módulo de Young. Se ingresan también otros parámetros, ¿no? Son parámetros elásticos. De igual manera la arena, la arcilla de fundación, así como la roca, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta que en este modo se configura de una manera diferente, ¿no? Muy bien, entonces ya terminó de procesar y graficamos. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, nos ha graficado la distribución, por ejemplo, en este caso de una deformación, una tensión de corte, un esfuerzo de corte máximo, pero podríamos elegir otros parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tensión principal máxima nos ha botado un SRF de 1.48. En este caso, como nosotros tenemos diferentes escenarios, entonces noten ustedes que digamos, se ha considerado diferentes escenarios cambiando un poco las condiciones o tomando en cuenta cómo evoluciona la deformación de los materiales en la presa, ¿no? En este caso no es algo tan importante porque digamos el diseño considera o toma en cuenta las condiciones de estabilidad. Pero bueno, así podemos seguir trabajando, ¿no? Por ejemplo, el tema de agua, que es un tema, por ejemplo, el tema de análisis de flujo de agua a una presa es un tema muy relevante, entonces podemos ver cómo se ha distribuido acá, ¿no? Cómo está la presión de poros en los distintos materiales. Igual, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos otros parámetros, por decir el factor de resistencia. Ahí sí se han producido desplazamientos horizontales. Ustedes pueden ver que se han producido ciertos desplazamientos en digamos, el talud de aguas abajo de la presa. Podemos graficarlos para tener una idea de cuánto se ha movido el talud, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, los movimientos del talud aguas arriba son mínimos, ¿no? Y en cambio del aguas abajo son pues algunos desplazamientos que se han generado debido tal vez a la deformación del relleno, ¿no? Pero que tampoco son importantes y que obviamente que todo está amarrado con un análisis de estabilidad previo. Entonces podemos configurar diferentes elementos ahí. Vamos a pasar a importar otro ejemplo por decir. Entonces estamos viendo diferentes ejemplos y cómo los analiza el Face 2. Entonces vamos a importar otro slide, por ejemplo. Y bueno, acá hemos de forma automática seleccionado algunas opciones que yo les comenté. La más importante es la de correr una geometría limpia, ¿no?
Acá, por ejemplo, este talud que tiene un nivel freático, una capa freática que ha sido configurada. De igual manera podemos ir a los materiales y podemos ver que tenemos una capa de sedimento superficial, que es esta amarilla, una capa de roca alterada, finalmente una capa de roca, ¿no? Que también es una roca más sana. Entonces vemos que se han configurado los diferentes elementos. Por ejemplo, para el caso de la roca, tanto la roca alterada como la roca poco alterada o sana, se han configurado diferentes elementos para el análisis. Por ejemplo, se ha seleccionado un estrés de campo y una fuerza de cuerpo. Se configura también, se le ha colocado el peso unitario. Se considera un análisis isotrópico. Además, se han llenado los parámetros para el coeficiente para el módulo de Young, en este caso 50.000. Se eligió el criterio, como ustedes pueden apreciar, los diferentes criterios que hemos podido emplear para analizar los materiales en las anteriores clases. Por ejemplo, los clásicos que nosotros empleamos en Coulomb, Hoyt, Blacker, el generalizado de Hoyt y Brown, Canclay, modificado de Canclay y una función discreta también, ¿no? Que para los diferentes criterios también podemos importar, ¿no? En este caso no lo podemos hacer porque está todo configurado, está en materiales en uso, pero podemos también configurar, ¿no? Igual los diferentes parámetros que pide el criterio de Coulomb, tanto de pico como residuales, ¿no? Entonces, en este modelo vamos a ver cómo lo evalúa el FACE. Siempre utilizamos la herramienta Compute y guardamos también, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra carpeta está esta parte y continúa con el análisis. Como este es un ejemplo un poco más sencillo que el de la presa, es probable que digamos, se corra un poco más rápido. Como ustedes pueden apreciar, tenemos ciertas restricciones, ¿no? Unas restricciones que finalmente se aplican más que todo al sector lateral del talud y también a la base, ¿no? Pero la superficie del talud se encuentra pues prácticamente libre, sin ninguna restricción, porque la información se va a generar a través de esa superficie.